Le quitaron su nombre la noche que cumplió 16 años y ningún lobo apareció. Su padre, el Alpha Gregor Ashbourne de la manada de Iron Ball, estaba de pie ante la hoguera. El asco se marcaba en cada línea de su rostro. Ninguna hija mía carece de lobo, declaró. Su orden de Alfa hizo temblar la médula de cada cambiante presente. Le arrancó el medallón de plata del cuello, el que su madre muerta le había puesto cuando era una bebé, y lo arrojó a las llamas. Ya no eres una Ashbourne. No eres nada. Sable no gritó. Vio cómo la plata se derretía, y algo dentro de ella se derritió también. La ciudad olía mal. 10 años viviendo entre humanos, y Sable Wren todavía se estremecía ante el dulzor químico del detergente. Se estremecía con los gases de escape sobre el hormigón, con la nada agresiva de un mundo despojado de pino, tierra y manada. Estaba de pie en el mostrador de acero inoxidable de la clínica veterinaria Meridian. Sus guantes de látex estaban manchados de antiséptico. Se concentró en el terrier que temblaba bajo sus manos. «Tranquilo, amigo», murmuró. Sus dedos encontraron el nudo de tensión detrás de las orejas del perro, y el animal se calmó. No porque ella se lo ordenara, sino porque algo en su tacto tenía una frecuencia en la que los animales confiaban. Siempre había sido así, incluso sin un lobo propio. Las criaturas del mundo se inclinaban hacia ella como si fuera un cálido hogar en invierno. Los gatos del refugio de enfrente se apretaban contra sus jaulas cuando ella pasaba. Los perros salvajes del callejón detrás de la tienda coreana nunca le gruñían. Incluso las palomas en el alféizar de su apartamento parecían quedarse más tiempo del debido. El doctor Calloway la miró desde su escritorio. «Tienes un don, Sable. Llevas 7 años aquí y nunca he visto a una veterinaria calmar a un paciente tan rápido». Ella ofreció una sonrisa forzada, pero no dijo nada. Don era una palabra para describirlo, maldición era otra. Podía sentir el latido del corazón del terrier sincronizándose con el suyo. Podía oler el pico de cortisol en su sangre, un remanente de los sentidos de cambiante que nunca perdió por completo, incluso sin un lobo que los anclara. Habilidades fantasma, instintos espectrales, un cuerpo construido para una transformación que nunca llegó. Algunas mañanas se despertaba con el oído tan agudo que podía contar los latidos del corazón de la familia en el apartamento de abajo. Otras mañanas olía la lluvia 40 minutos antes de que cayera la primera gota. Su cuerpo seguía ensayando para un papel que nunca interpretaría. Su apartamento tipo estudio, encima de una tienda de comestibles coreana, era un cuidadoso ejercicio de invisibilidad. Sin fotografías, sin marcadores de olor, sin objetos personales que pudieran delatar lo que era o lo que no era. Había cambiado su nombre 3 veces, se había mudado a través de 4 estados y había aprendido a caminar por el mundo como si hubiera nacido en él en lugar de haber sido exiliada a él. La única excepción a su borrado se encontraba en el alféizar de su ventana, un pequeño lobo de arcilla que había esculpido durante su primer año en el mundo humano. Lo coció en un horno comunitario y lo esmaltó de un color violeta oscuro y amoratado. Era tosco, torcido, con una oreja astillada por una mudanza entre estados. Lo mantenía mirando hacia la ventana como si estuviera esperando algo que ella había dejado de creer que llegaría. Por la noche, soñaba con bosques, con correr a 4 patas entre pinos negros, con la luna atrayendo su sangre como una marea. Siempre se despertaba jadeando, con las uñas clavadas en el colchón, sus caninos doliendo, con una agudeza que se desvanecía en el momento en que abría los ojos. Los sueños empeoraban, más vívidos, más insistentes, como si el fantasma que vivía dentro de ella se estuviera inquietando en su cautiverio. Había creado rituales para mantenerse anclada. Cada domingo caminaba hasta el parque al borde de la ciudad, donde los árboles crecían lo suficientemente densos como para bloquear el horizonte, y se paraba entre los robles y respiraba hasta que su corazón se calmaba. Llevaba pan para los patos y se sentaba en el mismo banco de su primer año en Meridian, la madera ahora lisa y desgastada bajo ella. Estas eran las pequeñas devociones de una mujer que lo había perdido todo, y que intentaba día a día convencerse de que la pequeñez era lo mismo que la seguridad, que si nunca aspiraba a nada,
Nada podría serle arrebatado de nuevo. El lobo de arcilla sabía que no era así. Algunas noches juraba que sus ojos esmaltados captaban la luz de la luna en ángulos que no deberían haber sido posibles, como si la tosca escultura contuviera una conciencia que su creadora había vertido en ella sin saberlo. La había hecho en un arrebato de dolor durante su primer invierno sola, cuando el frío se le había metido en los huesos y no se iba. Y había moldeado la arcilla con dedos que recordaban la textura de la tierra del bosque, aunque su mente intentara olvidar. La peor parte no era el exilio. No eran los años de silencio, la identidad falsa, el nombre humano que había cosido sobre la herida de su verdadero nombre. La peor parte era que todavía recordaba el sonido de la voz de su padre, el Alpha Gregor Ashbourne, cuando la despojó de su nombre en la ceremonia de separación. Recordaba el calor de la hoguera, los rostros de la manada, ninguno de ellos mirándola a los ojos. Recordaba la forma en que el labio de su padre se había curvado al mirarla, como si su mera existencia fuera un insulto a su linaje. No eres nada. Había pasado una década demostrando que tenía razón. Se había encogido hasta la vida más pequeña posible. Una mujer sin pasado y sin futuro, sobreviviendo con las propinas y la compañía silenciosa de animales que no hacían preguntas. Se decía a sí misma que era suficiente. Se decía a sí misma que estaba a salvo, pero esta noche el aire sabía diferente. De pie en la puerta trasera de la clínica para sacar la basura, Sable se detuvo. El viento traía algo más allá del diésel y la lluvia, un olor tan débil y tan vasto que le hizo flaquear las rodillas. Pino, hierro, humo y debajo de todo, una nota para la que no tenía nombre. Algo antiguo y dominante que vibraba en el espacio hueco detrás de su esternón, donde debería haber vivido un lobo. Dejó caer la bolsa de basura, le temblaban las manos. En algún lugar de la ciudad, cerca, imposiblemente cerca, un lichen había llegado. No un cambiante cualquiera. El olor llevaba el peso inconfundible de la realeza. La firma de feromonas de un depredador alfa cuyo linaje era anterior a la historia escrita. Cada instinto huérfano en su cuerpo gritaba una sola palabra que no se había permitido pensar en 10 años. Alfa. Kyle Dragon, rey Lycan de la soberanía de Obsidiana, no visitaba ciudades humanas. Gobernaba desde la fortaleza montañosa de Thornhall, rodeado por la manada más grande y antigua del continente, y llevaba a cabo sus asuntos a través de emisarios, escuadrones de ejecutores y la pura fuerza gravitacional de una reputación que hacía que los alfas menores bajaran la mirada incluso antes de entrar en su territorio. Pero 3 de sus lobos habían desaparecido en la ciudad de Meridian. Jóvenes exploradores, apenas pasado su primer cambio, enviados a monitorear la actividad de renegados a lo largo del corredor este. Se habían desvanecido sin dejar rastro, sin rastro de olor, sin llamada de auxilio, nada más que un silencio que sabía a trampa. Kyle había enviado 2 equipos de recuperación. Ambos regresaron con las manos vacías. Su rastro terminaba en un muro de interferencia química tan denso que les quemaba los senos nasales y los dejaba desorientados durante horas. Así que el rey vino en persona. Estaba de pie en el techo de un estacionamiento del centro. La ciudad se extendía bajo él como una placa de circuito de luz y gases de escape. Su ejecutora, Marin Voss, estaba agachada a su lado, su cabello con mechas plateadas azotado por el viento. Una década mayor que Kyle, y con el doble de cicatrices, Marin había servido a 3 reyes Lycan y no confiaba plenamente en ninguno, incluido este. Precisamente por eso él la mantenía cerca. El rastro se pierde debajo de la calle 14, informó Marin. Quienquiera que se los llevara usó un bloqueador químico de grado militar. Estamos tratando con alguien que conoce nuestra biología. Kyle no dijo nada. Sus ojos, de un oro pálido, del color de la luz del sol invernal, a través del ámbar, barrían la cuadrícula de calles de abajo. Tenía 34 años, era de hombros anchos y poseía una quietud que la mayoría confundía con calma. No lo era. Era la quietud de un depredador que había aprendido que el momento más peligroso en cualquier caza es el segundo antes del ataque. Había sido rey Lycan durante 11 años, coronado a los 23 después del asesinato de su padre por una coalición de alfas renegados
que pensaron que podrían fracturar la soberanía. Kyle los había cazado a todos. El último había muerto suplicando, y Kyle no había sentido nada. Ni satisfacción, ni dolor, solo el peso hueco de una corona que exigía todo y no devolvía nada. Su reino era estable. Su gente estaba alimentada y protegida. Y el hombre en el centro de todo se sentía como un puño cerrado, eficaz, necesario y completamente solo. Los sanadores de la soberanía se lo habían advertido. Un Lycan sin compañera era un reino sin cimientos. Estructuralmente sólido quizás, pero vulnerable al tipo de erosión lenta que derriba imperios desde dentro. La inquietud de su lobo era un síntoma. El insomnio que lo había atormentado durante el último año era otro. Había empezado a correr solo por las crestas de las montañas por la noche. La enorme forma negra de su lobo cortaba la oscuridad como una cuchilla, persiguiendo un olor que solo existía en el espacio entre la vigilia y el sueño. Había dejado de creer en el vínculo de compañero, o al menos había dejado de admitir que no lo había hecho. La creencia era un lujo para los lobos que no llevaban el peso de 10.000 vidas sobre sus hombros. Tenía deberes, obligaciones, un reino que funcionaba porque su rey era predecible, implacable y completamente carente de sentimentalismo. El consejo susurraba que debería tomar una compañera política, forjar una alianza, producir un heredero, cumplir el contrato de su corona. Lo había considerado en la parte racional de su mente que operaba como una sala de guerra. Pero cada vez que se sentaba frente a una candidata, su lobo se silenciaba con un desprecio tan total que parecía luto. Su lobo se agitó ahora, caminando de un lado a otro detrás de sus costillas como una tormenta enjaulada. Había estado inquieto durante meses, atraído por algo que Kyle no podía identificar. Un olor en el viento, una frecuencia en su sangre, una aguja de brújula girando hacia un norte que no existía en ningún mapa. Ahí, dijo en voz baja. Marin siguió su mirada. La clínica veterinaria. Debajo hay un olor. Se detuvo. Su lobo se lanzó hacia adelante con tal violencia que su visión parpadeó en oro. Sus caninos se alargaron medio centímetro antes de que recuperara el control. El olor era débil, enterrado bajo capas de ruido químico humano, pero lo golpeó como una cuchilla entre las costillas. Flores silvestres después de la lluvia, el toque mineral de la piedra de río, y algo herido. Algo que había estado sangrando en silencio durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía estar completo. Compañera. La palabra detonó en su cráneo. Su lobo aulló no con triunfo, sino con un reconocimiento crudo y angustiado, como si hubiera estado buscando este olor a través de cada milla y cada año. Y finalmente, imposiblemente, lo había encontrado escondido en el último lugar en el que habría pensado buscar. ¡Kyle! La mano de Marin estaba en su arma. Tus ojos. Retírate. Su voz salió en dos registros, humano y lobo, superpuestos. Agarró la barandilla de hormigón con la fuerza suficiente para agrietarla. Mi compañera está ahí abajo. Marin se quedó quieta. En 11 años, el rey Lycan nunca había pronunciado esas palabras. El Consejo de la Soberanía le había presentado candidatas, hijas de manadas nobles, poderosas lobas con linajes impecables, y él las había descartado a todas con la misma indiferencia plana. El reino necesitaba un heredero. El rey necesitaba una luna, y Kyle había esperado porque su lobo se negaba a conformarse con algo menos que la única. Ahora, la única estaba aquí, en una clínica veterinaria humana, rodeada por el olor a antiséptico y pelo de perro. Y el lobo dentro del rey Lycan estaba destrozando su compostura con la urgencia desesperada de una criatura que entendía que el tiempo no era infinito, que las compañeras podían perderse, que el mundo estaba lleno de distancias que se tragaban a la gente entera. «Bájame allí», dijo en voz baja. Sable estaba cerrando la puerta trasera de la clínica cuando las sombras se reorganizaron en un hombre. No gritó. Una década suprimiendo cada instinto de cambiante la había entrenado para congelarse en lugar de luchar, para hacerse pequeña, quieta e insignificante. Pero su cuerpo la traicionó. Su pulso se disparó,
Sus pupilas se dilataron y el lobo fantasma dentro de su pecho se lanzó contra las paredes de su ausencia con una fuerza que la hizo tambalearse. Era alto. Eso fue lo primero. Alto y ancho y completamente quieto, de la manera que solo los cambiantes alfa podían lograr. El tipo de quietud que decía, no necesito moverme porque todo viene a mí. Sus ojos eran de un oro pálido, casi luminosos bajo la luz de la calle, y estaban fijos en ella con una intensidad que hacía que el aire entre ellos se sintiera como algo vivo. No había malicia en esa mirada, pero había hambre, el hambre profunda e involuntaria del reconocimiento, y eso la aterrorizaba más de lo que la crueldad jamás podría. «Eres tú», dijo, no como una pregunta. La boca de Sable se secó. «No sé de qué estás hablando. Solo soy una veterinaria. Tienes que irte antes de que llame a la policía». Las palabras salieron ensayadas, mecánicas. El guión que había practicado para este escenario exacto, el que había rezado por no necesitar nunca. Lo había ensayado en el espejo, en la ducha, en sus sueños. «Soy humana. No soy nadie. Te has equivocado de persona». Él dio un paso más cerca. El olor la golpeó con toda su fuerza ahora. Pino, hierro y humo, y ese matiz sin nombre que hacía que cada célula de su cuerpo se inclinara hacia él como una flor siguiendo al sol. Podía sentir su aura de dominio presionando contra su piel. No agresiva, sino inmensa. El equivalente psíquico de estar al pie de una montaña y darse cuenta de que la montaña era consciente de ti. «Puedo oír los latidos de tu corazón», dijo casi para sí mismo. «Es más rápido que el de un humano. Tus pupilas están reaccionando a mi aura. Y tu olor». Inhaló y algo crudo cruzó su rostro. Una vulnerabilidad que no había esperado de un hombre que irradiaba poder como el calor de una forja. «Tu olor es la cosa más extraordinaria que he encontrado en 34 años de vida». Sable presionó su espalda contra la puerta de la clínica. El metal estaba frío a través de su uniforme, anclándola. Necesitaba algo sólido, algo real, algo que perteneciera al mundo humano que había construido a su alrededor como una armadura. Porque la verdad gritaba dentro de ella, no en palabras, sino en una frecuencia que le hacía castañetear los dientes y le nublaba la visión. Y la verdad decía, «Lo conoces, has estado soñando con él todas las noches durante 26 años. El bosque, la carrera, la luna, todo conducía aquí». «Eres una cambiante», dijo en voz baja. «Te has estado escondiendo. Puedo olerlo. La supresión, los años de contención. Tu loba está...» Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Algo cambió en su expresión. Sus ojos dorados se entrecerraron con una confusión que parecía extraña en un rostro hecho para la certeza. «Tu loba está en silencio». La palabra aterrizó como una bofetada. Sable se estremeció y esa reacción involuntaria le dijo todo lo que su boca se negaba a decir. «No tengo una». Su voz se quebró. Odiaba que se quebrara. Había pasado 10 años aprendiendo a no quebrarse. 10 años tragándose cada aullido, cada gemido, cada instinto que le suplicaba que inclinara la cabeza hacia atrás y le gritara a la luna. «No tengo lobo. Nací en una manada y fui exiliada a los 16 porque mi loba nunca se manifestó. No soy nada para tu especie. Lo que sea que crees que estás sintiendo, te equivocas». Se giró para irse. Le temblaban tanto las manos que no podía meter la llave en el bolsillo. Necesitaba huir, no físicamente, sabía que no podía escapar de un Lycan, sino estratégicamente. Nueva ciudad, nuevo nombre, otra década de borrado. Ya estaba calculando rutas en su cabeza, ya estaba haciendo inventario de la bolsa de emergencia debajo de su cama, ya estaba ensayando el adiós que nunca le diría al doctor Calloway. Su mano le agarró la muñeca. El contacto envió una corriente a través de ella que no era eléctrica ni metafórica, sino algo más antiguo y fundamental. Una resonancia que comenzó en el punto donde su piel se encontró con la de él y se irradió hacia afuera, hasta que todo su cuerpo vibró con una frecuencia que nunca antes había sentido. Su visión se volvió blanca en los bordes. Sus rodillas cedieron.
Él la atrapó. Por supuesto que la atrapó. Y en el medio segundo, antes de que recuperara el equilibrio, su cuerpo se presionó contra su pecho. Y lo sintió. Sintió a su lobo alcanzar a través de la barrera de su piel y rozar el lugar hueco dentro de ella con una ternura tan devastadora que emitió un sonido que no reconoció. Un gemido. El sonido de algo hambriento al que se le ofrece comida por primera vez. Este fue su error. No correr lo suficientemente rápido. No mentir lo suficientemente bien. Dejarse encontrar por el único ser en el mundo cuyo toque podía alcanzar la parte de ella que había pasado una década tratando de matar. Había construido su supervivencia en la distancia, y en un momento de contacto, la distancia se había derrumbado. «Soy Kyle Dragon», dijo él, con voz ronca, «y tú eres mi compañera». «No puedo serlo». Se liberó, tropezando hacia atrás. «No tengo lobo. El vínculo no funciona sin un lobo. Esto es imposible». «Y sin embargo», dijo él, «aquí estamos». Ella corrió. Él la dejó ir, pero ambos sabían que la distancia era una ilusión. Sable no durmió. Se sentó en su cama con el lobo de arcilla en sus manos, dándole vueltas una y otra vez. La superficie esmaltada, lisa y fría contra sus palmas febriles. Su reflejo la miraba desde la ventana oscura. Una mujer de 26 años con ojeras y una mandíbula que todavía llevaba los ángulos agudos del rostro de su madre. El rostro que veía en sueños. El rostro que ninguna fotografía sobrevivió para confirmar. Su madre, Leora Ashbourne, de soltera Moonset, que había muerto cuando Sable tenía 3 años. Quien había sido, según los fragmentos que Sable había reconstruido de los susurros de la manada antes de su exilio, algo inusual. No solo una loba lunaris, un linaje extinto, supuestamente descendiente de los primeros cambiantes. Seres cuya conexión con la luna era tan profunda que sus lobos no se manifestaban a través del despertar normal en la pubertad. Florecían más tarde, a veces décadas más tarde. Y cuando finalmente emergían, no eran lobos ordinarios. Eran algo que los textos antiguos llamaban lobos forjados por la luna, cuyo poder no derivaba de la jerarquía de la manada o la dominancia genética, sino del propio ciclo lunar. Sable se había dicho a sí misma que esto era un cuento de hadas, una historia de consuelo inventada por una niña solitaria para explicar por qué estaba rota. Ningún historiador de manada creíble reconocía la línea lunaris. Su padre ciertamente no lo había hecho. Había llamado a la herencia de Leora tonterías místicas y se había casado con ella por su belleza y su fertilidad, descartando el resto. Los ancianos de la manada que habían conocido a Leora, los pocos que habían estado dispuestos a susurrar a una niña condenada antes de su exilio, habían hablado de su madre con una reverencia que bordeaba el miedo. Leora podía oír los pensamientos de los lobos en su manada. Decían, podía calmar a un alfa furioso con un toque. Las plantas crecían más rápido en su jardín. Los animales la seguían por el territorio como una procesión viviente. Y sus ojos, bajo cierta luz, se volvían del color del agua profunda, violeta, casi luminosos, como si algo detrás de ellos emitiera su propia luz. Sable había heredado esos ojos. Su padre los odiaba. Se tocó la cara ahora, trazando el hueso orbital con la punta de un dedo. Había usado lentes de contacto de color durante los primeros 3 años de su exilio, atenuando el violeta a un marrón más seguro antes de decidir que el esfuerzo era innecesario. Los humanos veían un color de ojos inusual como una peculiaridad genética, no como un marcador sobrenatural, pero los cambiantes lo habrían reconocido al instante. Otra razón para permanecer oculta, otra razón para mantener al lobo de arcilla en el alféizar como su único compañero, y los sueños de correr como su única libertad. Pero esta noche, con el olor de Kyle Dragon todavía aferrado a su piel como un segundo pulso, no podía descartarlo, porque el lugar hueco dentro de ella, el vacío donde debería haber estado su loba, ya no estaba vacío. Vibraba débilmente, como un latido de corazón escuchado a través de aguas profundas. Algo se estaba agitando en la oscuridad, algo que había sido despertado por el toque del lobo de un rey Lycan,
alcanzando a través del vínculo y presionando contra su silencio. Su teléfono vibró. Número desconocido. No cuelgues, dijo una voz de mujer. Directa, cortante, militarmente precisa. Mi nombre es Maren Voss. Soy la jefa de ejecutores del rey y necesito que entiendas algo antes de que vuelvas a huir. Kyle Dragon no ha dormido, comido ni hablado con nadie desde que te tocó hace 6 horas. Está sentado en una habitación de hotel, destrozando los muebles con sus propias manos, porque su lobo está en agonía por la separación. El vínculo de compañeros se ha iniciado, y si huyes, no se romperá. Solo os causará a él y a ti un dolor creciente hasta que uno de los dos se vuelva salvaje. Sable cerró los ojos. No tengo lobo. Sé lo que eres. La voz de Maren se suavizó una fracción. Extraje tu firma de olor después de que Kyle te identificara. La he estado comparando con los archivos ancestrales de la soberanía. Registros que se remontan a 9 siglos, más antiguos que cualquier manada viva hoy. Tu madre era Leora Moonset, la última portadora conocida del lunarisma, el gen del lobo durmiente. La habitación se inclinó. Sable apretó el lobo de arcilla con tanta fuerza que una grieta fina se abrió a lo largo de su lomo. Tu loba no está ausente, Sable. Está durmiendo. Ha estado durmiendo toda tu vida, esperando el catalizador adecuado. Un vínculo de compañero lo suficientemente poderoso como para despertarla. Y el vínculo de un rey Lycan es el catalizador más poderoso que existe. Me estás diciendo que he estado sufriendo durante 10 años, exiliada, abandonada, llamada rota e inútil, por un gen que simplemente no se ha activado todavía. Silencio. Luego, sí. Sable se rió. No fue un sonido amable. Fue la risa de una mujer que se había tragado una década de dolor y ahora lo veía reensamblarse en algo con dientes. Hay más, continuó Maren. Y su tono cambió a algo más duro, algo que llevaba el peso de informes de inteligencia y recuentos de cuerpos. Los 3 exploradores que desaparecieron en la ciudad de Meridian. Hemos rastreado el secuestro hasta una facción que opera bajo la autoridad de tu padre. El Alpha Gregor Ashbourne ha estado dirigiendo una operación ilegal, capturando jóvenes cambiantes de manadas rivales y vendiéndolos a laboratorios del mercado negro humano para experimentación biológica. El bloqueador químico que encontramos no es de grado militar. Es farmacéutico. Alguien está diseccionando a nuestra especie para obtener ganancias. El lobo de arcilla cayó de las manos de Sable y golpeó el suelo. No se rompió, pero la grieta se profundizó, corriendo desde el lomo hasta el vientre como una falla tectónica. Mi padre, susurró. Tu padre es un monstruo, dijo Maren secamente, y el rey Lycan lo llevará ante la justicia. La pregunta es si estarás a su lado cuando lo haga. Thornhall estaba tallado en la propia montaña, una fortaleza de piedra negra y madera antigua que olía a siglos. Sable se paró en las puertas con su única bolsa de lona y el lobo de arcilla agrietado envuelto en un calcetín en el fondo. Sintió el peso de 1000 miradas de cambiantes presionando contra su piel como agujas de hielo. La noticia se había extendido. La compañera del rey Lycan no tenía lobo. Los susurros la siguieron por los pasillos como corrientes de aire a través de paredes agrietadas. Captó fragmentos. Imposible, defectuosa, vergüenza, responsabilidad política. Y cada uno aterrizó en el mismo lugar magullado que las palabras de su padre habían tallado años atrás. Reconoció el ritmo. Diferentes bocas, misma música, el desprecio de los poderosos hacia todo lo que no podían categorizar. Pero siguió caminando. No había sobrevivido una década de invisibilidad para desmoronarse por chismes. No había abandonado cada vida que había construido para doblegarse ahora. Kyle la encontró en el gran salón. Se veía peor de lo que esperaba, demacrado. Sus ojos dorados ardían con una fiebre que era a partes iguales rabia y contención. Su lobo era visible justo debajo de su piel, presionando los límites de su forma humana. Y cuando la vio, todo su cuerpo se puso rígido por el esfuerzo de no acortar la distancia. Lo sintió a través del vínculo a medio formar. Su lobo arañando sus costillas, desesperado por alcanzarla, por presionar contra el silencio dentro de ella
y llenarlo con su propio rugido. «Viniste», dijo él. «No por ti», dijo ella con la mandíbula apretada. «Por los exploradores desaparecidos, y porque mi padre necesita responder por lo que ha hecho». Algo parpadeó en su rostro. No dolor exactamente, sino un reconocimiento del dolor. Como si entendiera que ella se mantenía unida por el rencor y el propósito, porque la ternura la destruiría. Él asintió una vez. El Consejo de Guerra se reunió esa noche. Marin presentó las pruebas con la precisión clínica de una mujer que había construido casos contra monstruos antes. Manifiestos de envío, comunicaciones interceptadas, imágenes de satélite de un complejo en lo profundo del territorio de Iron Vale, donde se retenía a los exploradores. El Alpha Gregor Ashbourne había estado dirigiendo la operación durante años, comerciando con jóvenes cambiantes como los humanos comercian con contrabando, silenciosamente, rentablemente y con la complicidad de su círculo íntimo. El Consejo de Guerra estudió mapas mientras Sable estudiaba los rostros alrededor de la mesa. Eran depredadores alfa, guerreros que habían matado, que habían sangrado, que llevaban sus cicatrices como credenciales. Y sin embargo, cuando Marin mostró fotografías de los exploradores enjaulados, rostros jóvenes demacrados por la desnutrición, brazos magullados por las agujas, ojos que se habían vuelto planos con el vacío particular de los cautivos que habían dejado de tener esperanza, vio a esos lobos endurecidos estremecerse. Vio a un ejecutor canoso llamado Torren cerrar los ojos y respirar por la nariz con el control cuidadoso de un hombre que reprime la rabia. Vio las manos de Kyle convertirse en puños debajo de la mesa, sus nudillos volviéndose blancos, su lobo presionando tan fuerte contra su piel que sus ojos parpadearon en oro durante 3 segundos completos. Esto era lo que su padre había hecho, no a ella. Su castigo había sido el exilio, el abandono, la lenta asfixia de la identidad. Pero a estos jóvenes lobos les había hecho algo peor. Los había convertido en productos, había cosechado su biología para obtener ganancias. Y la comprensión de que el hombre que la había llamado nada era capaz de reducir a otros lobos a menos que nada, a inventario, a materia prima, llenó a Sable de una furia tan fría y tan limpia que casi se sentía como paz. «La manada de Iron Vale tiene 300 lobos capaces de combatir», informó Marin. «Los ejecutores de Gregor están bien armados y son fanáticamente leales. Un asalto frontal sería costoso». «Entonces no asaltamos», dijo Sable. Todas las cabezas se giraron. Sintió la conmoción colectiva. La mujer sin lobo atreviéndose a hablar en un consejo de guerra de depredadores alfa. Y lo absorbió como había absorbido todo lo demás, negándose a estremecerse. «Conozco el complejo. Crecí allí. Hay una red de túneles debajo de la cresta este que mi padre selló después de un derrumbe hace 20 años. Él cree que están colapsados, pero los exploré de niña. Los mapeé con tiza y cuerda cuando tenía 10 años, buscando un lugar donde nadie me encontrara y me llamara rota. Son transitables. Un pequeño equipo podría infiltrarse, extraer a los exploradores y salir antes de que Gregor sepa que estamos allí». Kyle la estudió. El salón estaba en silencio, y luego preguntó, «¿Y luego lo quemas?» Su voz era firme. «No la manada, la operación, el complejo, la infraestructura. Lo haces tan público y tan innegable que cada alfred en el continente tiene que elegir. Estar con Gregor Ashbourne o estar contigo». Marin inclinó la cabeza, un respeto a regañadientes cruzando sus rasgos marcados. «Eso no está mal». «No es suficiente», dijo Kyle en voz baja. «Gregor lo negará todo. Afirmará que el complejo era de renegados, que no tenía conocimiento. Sacrificará a sus lugartenientes y saldrá libre». «No si su propia hija testifica», dijo Sable. La habitación se volvió más fría. Lo sintió. El momento exacto en que cada lobo en el salón entendió lo que estaba ofreciendo. No solo conocimiento táctico, no solo mapas de túneles. Estaba ofreciendo presentarse ante el Consejo Continental de Manadas, revelar su identidad y acusar públicamente a su propio padre de tráfico. Una exiliada sin lobo acusando a un alfa. Sería su palabra contra el aura de dominio de él,
su credibilidad contra su poder. «Intentará matarte», dijo Kyle. «Ya me mató», respondió ella. «Cuando tenía 16 años. Todo lo que ha venido después ha sido tiempo prestado». El lobo de arcilla estaba en su habitación esa noche. Su grieta era visible incluso a la luz de la luna, y Sable lo tocó suavemente, pensando, quizás el tiempo prestado es suficiente. Quizás es todo lo que cualquiera de nosotros llega a tener. Entraron bajo una luna en cuarto creciente. Sable guió al equipo de ataque a través de los túneles ella misma. 12 de los mejores de Kyle, moviéndose en fila india a través de pasajes tan estrechos que sus hombros rozaban la piedra en ambos lados. El aire era húmedo y rico en minerales, con sabor a hierro, piedra caliza y el profundo almizcle fúngico de la tierra que no había visto la luz del sol en décadas. La oscuridad era absoluta, excepto por la débil fosforescencia de los líquenes de cueva que Sable recordaba de la infancia, cuando estos túneles habían sido su santuario de un padre que no soportaba verla. Había pasado tardes enteras aquí, presionando las palmas de sus manos contra la roca fría, fingiendo que la tierra misma la sostenía. Kyle estaba detrás de ella. Podía sentir su presencia como un horno en su espalda. Su lobo irradiaba calor y furia protectora a través del vínculo que zumbaba entre ellos como una cuerda pulsada. No habían hablado de ello, no lo habían necesitado. El vínculo estaba allí, innegable, y cada hora que pasaban cerca lo tensaba más, hasta que Sable podía sentir los latidos de su corazón superpuestos a los suyos. Un segundo ritmo en el que su cuerpo estaba aprendiendo a confiar, a pesar de cada instinto que le decía que la confianza era solo otra palabra para la vulnerabilidad. El túnel se abría al sótano del complejo. El olor la golpeó primero. Cobre y sudor de miedo y el toque químico de los sedantes, subyacente a algo peor. El olor rancio y desesperado de los lobos que habían dejado de creer que el rescate llegaría. Los exploradores estaban en jaulas, jaulas reales, con barrotes de acero y atornilladas al hormigón. Y la visión de 3 jóvenes lobos, de apenas 18 años, demacrados, con vías intravenosas que iban de sus brazos a bolsas de recolección, rompió algo en Sable que no sabía que aún estaba intacto. Pensó en sí misma a los 16 años, sola, descartada. El mundo diciéndole que no valía nada. A estos lobos se les había dicho algo peor, que sus cuerpos eran materia prima, que su sangre y tejido eran mercancías, que existían para ser cosechados por hombres que veían la vida solo como una ventaja. «Sáquenlos», ordenó Kyle, y su voz llevaba la inconfundible armónica de la orden de un rey Lycan, no la dominancia brutal de un ladrido de alfa, sino algo más profundo, más antiguo, una frecuencia que eludía el miedo y hablaba directamente al lobo dentro de cada cambiante presente. El equipo se movió con una eficiencia silenciosa y letal. Era demasiado limpio. Sable lo supo en el momento en que se abrió la última jaula. Sin guardias, sin alarmas. El silencio del complejo no era el silencio del abandono. Era el silencio de una trampa activada. Se giró hacia Kyle y vio la misma comprensión en sus ojos dorados. Los exploradores liberados apenas estaban conscientes. La más joven, una chica con el pelo castaño rojizo pegado al cráneo, gimió cuando los lobos de Kyle la levantaron de la jaula. Su cuerpo tan condicionado al dolor que incluso el rescate se sentía como una amenaza. Sable se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «Estás a salvo», dijo, y vertió cada onza de esa extraña calma sin lobo en su voz. La misma calma que tranquilizaba a los perros aterrorizados y silenciaba a los gatos aulladores. La frecuencia en la que los animales confiaban incluso cuando los humanos no podían oírla. Los ojos de la chica se enfocaron, su respiración se ralentizó. Miró a Sable con una expresión que la atormentaría durante años. La gratitud desconcertada de una criatura que había olvidado que la bondad existía. Kyle observó el intercambio. A través del vínculo, Sable sintió que algo cambiaba en él, no la urgencia posesiva del vínculo de compañero, sino algo más tranquilo. Respeto. El reconocimiento de que esta mujer,
a quien le habían dicho toda su vida que era impotente, acababa de hacer algo que ninguno de sus guerreros armados podía. Había alcanzado a una loba rota y la había traído de vuelta del abismo con nada más que su voz y su presencia. «Él sabe que estamos aquí», dijo ella. Las luces se encendieron de golpe. El Alpha Gregor Ashbourne estaba en lo alto de las escaleras, flanqueado por 20 ejecutores, y su aura de dominio golpeó la habitación como un peso físico, denso, sofocante, diseñado para aplastar. Las rodillas de Sable flaquearon. Incluso sin un lobo, su cuerpo recordaba esta autoridad, la voz que había moldeado su infancia, el poder que la había llamado nada y había hecho que el mundo estuviera de acuerdo. Sable. La voz de su padre era casi divertida, llevando la crueldad particular de un hombre que disfruta viendo luchar a las criaturas más pequeñas. La enana sin lobo arrastrándose de vuelta por el barro como el animal que nunca llegó a ser. «Se acabó, Gregor», dijo Kyle. Dio un paso adelante y el aire entre los dos alfas se comprimió hasta que las paredes gimieron. «Las pruebas ya están con el Consejo Continental. Tu operación está expuesta». Gregor sonrió. Era la sonrisa que Sable recordaba, la que precedía al castigo, la que decía: «Te romperé y lo disfrutaré. ¿Crees que tengo miedo de los consejos? He dirigido este territorio durante 30 años. Te enterraré en apelaciones y favores». «Y exiliaste a tu propia hija», dijo Kyle, y su voz había caído en el doble registro, humano y lobo unificados en un sonido que hizo vibrar las paredes. «La desechaste como basura porque no encajaba en tu idea de fuerza. Y ahora está de pie frente a ti como la compañera del rey Lycan. Explícame de nuevo cómo entiendes el poder». La mirada de Gregor se clavó en Sable. Por primera vez ella lo vio, el parpadeo de miedo detrás de la arrogancia. No de Kyle, de ella, de lo que ella representaba. La prueba de que su crueldad había estado equivocada, que la hija que descartó valía más que todos los lobos de su manada. «Siempre serás nada», gruñó y lanzó su orden de alfa hacia ella. Una explosión psíquica diseñada para destrozar su voluntad, para forzarla a arrodillarse, para demostrar frente a ambas manadas que todavía era la chica rota que había desechado. La orden la golpeó, y algo dentro de Sable respondió. Comenzó como calor. En lo profundo del lugar hueco detrás de su esternón, el vacío que había llevado durante 26 años, como una herida que no cicatrizaba, una chispa se encendió. No el dolor fantasma al que se había acostumbrado. No el instinto espectral que había mantenido sus sentidos agudos a través de una década de ocultamiento. Esto era diferente. Esto estaba vivo. Esto era un rugido comprimido en un susurro, un incendio forestal plegado en una semilla. Y se estaba desplegando ahora con la inevitabilidad de algo que siempre había estado allí, esperando permiso para existir. La orden de Alfa se estrelló contra ella como una ola contra una roca, y en lugar de romperla, se rompió contra algo que había estado durmiendo dentro de ella desde que tenía memoria. El calor se expandió. Su visión se fracturó, la vista humana se desprendió para revelar un mundo de firmas térmicas y rastros de olor y el pulso electromagnético de cada latido en la habitación. Su columna se arqueó, sus huesos cantaron. Kyle lo sintió a través del vínculo antes de verlo. Su lobo se lanzó hacia adelante con un grito que no era de miedo, sino de reconocimiento, el mismo grito que había hecho en la azotea cuando captó su olor por primera vez. Compañera, compañera, despertando, compañera convirtiéndose. La alcanzó a través del vínculo y sintió que su loba le respondía. No el silencio al que se había acostumbrado, sino una presencia vasta, luminosa y antigua, que se elevaba desde sus profundidades como una luna rompiendo la superficie de un océano oscuro. Sable cayó de rodillas. El dolor era extraordinario. No el dolor limpio y eficiente de una primera transformación normal, sino la agonía acumulada de una transformación con 26 años de retraso. Una loba que había sido comprimida en silencio desde su nacimiento, finalmente abriéndose paso a la superficie.
Sus músculos se desgarraron y se reformaron. Su esqueleto se agrietó y se reensambló. Oyó gritos y se dio cuenta de que era su propia voz. Y luego ya no era su voz. Era más profunda, más rica, con una armónica que hizo que cada lobo en la habitación bajara instintivamente la cabeza. La transformación duró 90 segundos. Parecieron 90 años. Cuando terminó, una loba estaba donde había estado Sable. No una loba de bosque, no el gris, marrón o negro estándar de un cambiante común. Era blanca, pura, de un blanco luminoso, con un pelaje que parecía tener su propia luz, como si la luz de la luna se hubiera tejido en cada hebra. Sus ojos eran violetas, el tono exacto del lobo de arcilla en el alféizar de su ventana, el color que había elegido sin saber por qué, y ardían con una inteligencia que no era solo humana, no solo animal, sino algo más antiguo, algo que los textos antiguos llamaban lunaris. Forjada por la luna, la primera loba. La loba lunaris levantó la cabeza y respiró. La primera respiración de un ser que había estado bajo el agua durante 26 años. El aire sabía diferente en esta forma, más rico, más profundo, con capas de información que sus sentidos humanos solo habían podido aproximar. Podía oler el sudor de miedo en los ejecutores de Gregor, cada uno una firma química distinta que le decía exactamente cuán cerca estaba cada lobo de romper filas y huir. Podía oír los latidos del corazón de los exploradores rescatados 3 pisos más arriba. Podía sentir la vibración de la propia montaña a través de las almohadillas de sus patas, como si la tierra la reconociera y le diera la bienvenida a casa. El linaje lunaris había sido llamado de muchas maneras a lo largo de los siglos: maldito, bendito, extinto, mítico. La verdad era más simple y más terrible que cualquier leyenda. Los lobos lunaris no eran más poderosos que los cambiantes ordinarios de la manera en que los alfas eran poderosos, a través de la dominancia, la fuerza, la maquinaria biológica del mando. Eran poderosos de la manera en que la luna es poderosa, silenciosamente, inevitablemente, en virtud de ser aquello en torno a lo cual todo lo demás se orienta. La habitación se había quedado en completo silencio. Los ejecutores de Gregor retrocedieron contra las paredes, sus propios lobos encogidos detrás de sus costillas. Incluso Maren, que lo había visto todo en 20 años de servicio, se quedó congelada con la mano a medio camino de la boca. El Alpha Gregor Ashbourne miró a su hija y por primera vez en su vida entendió la magnitud de su error. La chica sin lobo que había desechado llevaba el linaje más antiguo de la historia de los cambiantes. La enana que había llamado Nada era una loba lunaris, el tipo de loba que no había caminado sobre la tierra en 3 siglos, el tipo de loba sobre la que los viejos alfas susurraban en tonos reverentes, el tipo sobre el que los historiadores de manada escribían con manos temblorosas. Imposible, respiró. La loba de Sable dio un paso adelante. Era enorme, más grande que cualquier loba en la memoria viva, más grande que la mayoría de los machos. Y su presencia llenó la habitación no con dominancia, sino con algo más aterrador para un hombre como Gregor. Autoridad. La autoridad tranquila e inquebrantable de un ser que había sobrevivido a su propia aniquilación y había emergido completo. No lo atacó, no lo necesitaba. Simplemente se paró frente a su padre, con los ojos violetas fijos, y le dejó ver lo que había hecho. Le dejó sentir el peso de 10 años de exilio, 10 años de silencio, 10 años de una hija sobreviviendo en un mundo que debería haberla matado. Todo porque él no podía ver más allá de su propio orgullo. Kyle se movió a su lado, su lobo presionado contra el de ella a través del vínculo, y ella lo sintió. No solo su fuerza, sino su dolor, su reconocimiento, la comprensión de que ambos habían estado llevando un peso insoportable, y que estar juntos hacía que el peso no fuera más ligero, exactamente, sino menos imposible. Él bajó la cabeza, el rey Lycan, inclinándose ante su compañera, y presionó su marca contra el pelaje de su hombro. El vínculo se completó con un sonido como una campana golpeada en una catedral vacía, resonante, claro y final. Ella era suya, él era de ella, y ninguna fuerza en el mundo podría cortar lo que la luna había unido.
Gregor corrió. Sus ejecutores no lo siguieron. 3 meses después, Sable estaba en el balcón este de Thornhall y veía salir la luna sobre los pinos. Todavía estaba aprendiendo. Cambiar de forma ya no era una agonía. Se había suavizado en algo casi elegante, una conversación entre su yo humano y la vasta y luminosa loba que vivía dentro de ella ahora. Pero había días en que la extrañeza de todo la abrumaba. Días en que buscaba el lugar hueco por costumbre y lo encontraba lleno, y la plenitud la hacía llorar porque había olvidado lo que se sentía estar completa. Las lágrimas no eran de dolor exactamente. Eran las lágrimas de una mujer cuyo cuerpo finalmente se estaba poniendo al día con la verdad que su corazón siempre había sospechado. Nunca había estado rota, había estado esperando. El Consejo Continental de Manadas había condenado a Gregor Ashbourne por todos los cargos: tráfico, conspiración, abuso de autoridad alfa. El juicio había durado 3 días, y Sable había testificado en el segundo, de pie ante una galería de los alfas más poderosos del continente, y hablando con una voz que no temblaba. Les habló de los túneles, las jaulas, los niños vendidos a laboratorios. Les habló de su propio exilio, no por simpatía, sino por contexto, para mostrarles de lo que es capaz un hombre cuando su orgullo importa más que su propia sangre. Gregor había sido despojado de su título y de su lobo, el castigo supremo, una separación realizada por el propio Consejo, y exiliado a territorio humano sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Sable había visto la ceremonia desde la galería y había esperado sentir satisfacción. En cambio, había sentido una tristeza tan profunda que no tenía fondo. El dolor de una hija que finalmente había entendido que el padre que había querido nunca había existido. El hombre al que había temido se había ido. El hombre al que había amado nunca había estado allí para empezar. Los exploradores rescatados se estaban curando. 2 habían regresado a sus manadas de origen. El tercero, un chico tranquilo llamado Ronan, había pedido quedarse en Thornhall. Kyle se lo había concedido sin dudarlo, y Sable había encontrado a Ronan un lugar en el ala veterinaria de la fortaleza, donde ayudaba a cuidar a los animales de la manada con manos que todavía estaban aprendiendo a no temblar. Se veía a sí misma en él, la forma cuidadosa en que se movía por las habitaciones, el respingo que no podía suprimir del todo cuando alguien levantaba la voz. Y se aseguró de que él supiera cada día que respingar no era debilidad. Era una prueba de supervivencia. Marin se había convertido en algo inesperado. Una amiga. La franqueza de la ejecutora, que inicialmente parecía agresión, se había revelado como una forma de cuidado. Una mujer que había sobrevivido a su propia dura historia y expresaba afecto a través de la competencia y la verdad. Corrían juntas por la cresta, la mayoría de las mañanas, loba y loba, y Marin nunca mencionó que la forma de Sable era inusual o antigua, o cualquier otra cosa que no fuera exactamente correcta. La manada de Ironball estaba en transición. Sin Gregor, la beta de la manada, una mujer firme y tranquila llamada Dra, había asumido el liderazgo y comenzado el largo proceso de desmantelar el antiguo régimen. Sable había regresado una vez para caminar por los terrenos de su infancia. Había visitado la tumba de su madre, una modesta piedra en el cementerio de la manada que Gregor nunca había mantenido. Las malas hierbas habían crecido tan densas que Sable tuvo que limpiarlas a mano antes de poder leer la inscripción. Se arrodilló allí durante una hora, hablando en voz baja sobre el linaje lunar, sobre el don que Leora le había pasado a su hija sin saber si alguna vez florecería. Dejó una ramita de lavanda silvestre en la lápida y se fue sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. El lobo de arcilla estaba en su mesita de noche en la suite real. Kyle se había ofrecido a repararlo. Un maestro ceramista de la manada podría rellenar la grieta, volver a esmaltarlo, hacerlo completo. Sable se había negado. La grieta era parte de él ahora. La grieta era la historia. Cada cicatriz que llevaba, cada año que había pasado en el mundo humano aprendiendo a ser invisible, cada noche que había apretado ese tosco lobo violeta y le había susurrado como una oración. Todo eso era la historia. Y la historia no terminaba con la perfección, terminaba con algo mejor. La verdad.
Estás pensando demasiado alto, dijo Kyle desde la puerta. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados, sus ojos dorados cálidos con la particular suavidad que reservaba solo para ella. La ternura de un hombre que había esperado 11 años por su compañera y que todavía no podía creer del todo que fuera real. Estoy pensando en el tiempo prestado, dijo ella. Él cruzó el balcón y se paró detrás de ella, sus brazos rodeando su cintura, su barbilla descansando en la coronilla de su cabeza. A través del vínculo, sintió a su lobo acomodarse contra el de ella. Dos fuerzas antiguas en reposo, respirando al unísono, sus latidos alineados en un ritmo que se sentía menos como destino y más como elección. La elección de quedarse, la elección de confiar, la elección de dejar que el lugar hueco se llenara. No es prestado, dijo él en voz baja. Es tuyo, siempre lo fue. Debajo de ellos la manada se movía a través de los rituales de la tarde. Hogueras encendidas, voces que se alzaban en risas, cachorros persiguiéndose por el patio con la energía ilimitada de criaturas que nunca habían conocido el miedo. La luna subió más alto, gorda y plateada, bañando la montaña en una luz que convertía los pinos negros en columnas de catedral y los muros de piedra en hueso pulido. Sable se apoyó en el calor de su compañero y vio salir la luna. El lobo de arcilla agrietado esperaba fielmente en la mesita de noche detrás de ella, y por primera vez en su vida, no soñó con correr. Soñó, en cambio, con quedarse. Gracias por escuchar. Si esta historia removió algo profundo dentro de ti, si el viaje de Sable del exilio al empoderamiento hizo que tu corazón latiera con fuerza, tus ojos se humedecieran o tu espíritu se elevara, entonces sentiste exactamente lo que pretendíamos. Historias como esta nacen de la pasión y son moldeadas por la comunidad. Si quieres más relatos de heroínas feroces, compañeros destinados y lobos que desafían las probabilidades, dale con fuerza al botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que su tiempo prestado es en realidad suyo. Deja un comentario contándonos tu momento favorito. La manada se hace más fuerte con cada voz. Nos vemos en la próxima luna llena. El frío era un ladrón constante. Le robaba la sensibilidad de los dedos, el calor de su aliento y la esperanza de su corazón. Aar fregaba las losas del gran salón de la fortaleza fronteriza. Sus nudillos estaban en carne viva, rojos contra la piedra helada. El jabón de lejía se clavaba en las grietas de su piel. Era un dolor punzante y familiar que casi resultaba un consuelo. Era un recordatorio de que aún podía sentir algo más que el profundo y corrosivo frío que vivía en sus huesos. La llamaban la sifón, la marcada, una maldición hecha carne. La marca, un nudo arremolinado de tinta negra grabado a fuego en la carne de su antebrazo, era una declaración permanente de su inutilidad. Fue un castigo por un incendio que no quiso provocar, un poder que no sabía que poseía, una tragedia que le robó a su familia y la dejó marginada a los 8 años. Sus gruesos guantes de cuero eran una segunda piel que llevaba día y noche. Se suponía que debían proteger a los demás de ella, una manifestación física de su vergüenza. Pero ella sabía que su verdadero propósito era recordarle con cada roce lo que era. Un monstruo, un peligro, intocable. Los sonidos de la fortaleza eran un zumbido lejano a su alrededor. El estrépito de las armaduras, las risas groseras de los guardias, el crepitar del hogar al que nunca se le permitía acercarse demasiado. Su mundo era pequeño, contenido en el círculo de piedra que estaba fregando en ese momento. Cabeza gacha, hombros encorvados, invisible. Era la única forma de sobrevivir. Un silencio repentino cayó sobre el salón, tan abrupto y pesado que parecía un peso físico. Ara no se atrevió a levantar la vista. El silencio nunca era bueno. Significaba que un señor había entrado. Significaba que un castigo estaba a punto de ser impartido. Significaba que necesitaba hacerse aún más pequeña. Pero este silencio era diferente.
Estaba impregnado de un miedo palpable, un frío que no tenía nada que ver con los vientos del norte que sacudían las contraventanas. Era una quietud depredadora. El fuego del hogar pareció encogerse, sus llamas se retiraron como aterrorizadas. Oyó el pesado pisar de unas botas sobre la piedra, lento y deliberado. Cada paso resonaba con una autoridad que vibraba a través del suelo y subía por sus doloridas rodillas. Una sombra cayó sobre ella, vasta y absorbente, eclipsando la débil luz de la mañana. «Levántate». La voz no era una orden, era la constatación de un hecho, profunda y resonante como un glaciar partiéndose en un mar helado. Era una voz que esperaba obediencia absoluta. Ara se estremeció, con el corazón martilleando contra sus costillas. Mantuvo los ojos fijos en el agua jabonosa, en la mezcla gris de suciedad y lejía. Levantar la vista era una invitación a la crueldad. No voy a repetirlo. El frío se intensificó, presionándola. Era algo vivo, un aura de cero absoluto que emanaba de la figura que estaba sobre ella. Lentamente, temblando, se puso de pie. Mantuvo la cabeza inclinada, la mirada fija en las puntas gastadas de sus botas. Podía sentir los ojos de cada guardia, cada sirviente, cada noble del salón fijos en ella. Su desprecio era un manto familiar, pero ahora estaba entretejido con una emoción nueva y más aguda. Terror, no por ella, sino por el hombre que la había señalado, el rey Alfa. Sabía de él, por supuesto. Khalin, el rey de la escarcha, un gobernante de inmenso poder, antiguo y temido. La leyenda decía que tenía el invierno en las venas, que su corazón era un fragmento de hielo. Decían que nunca había tomado pareja, pues ningún calor podría sobrevivir a su tacto. Su visita a esta remota fortaleza fronteriza era un terror inesperado, y ella había sido una tonta al pensar que podría permanecer invisible. Una mano entró en su campo de visión. Era grande, enfundada en un guante de cuero negro, pero incluso a través del material pudo sentir el frío imposible. Le levantó la barbilla, obligándola a encontrar su mirada. Todo lo que había oído sobre él era una subestimación. Era brutalmente hermoso, su rostro tallado en granito y luz de luna, pómulos altos, una mandíbula fuerte y una boca que parecía no haber sabido sonreír jamás. Pero sus ojos eran del color de un cielo de invierno justo antes de una ventisca, un gris plateado pálido y penetrante que parecía mirar más allá de su piel, más allá de sus huesos, y dentro de la cosa rota y asustada que era su alma. Vio la marca. Su mirada se posó en su brazo, donde el borde de la tinta negra asomaba por debajo de su guante. Se preparó para el asco, para el retroceso inmediato. Era la reacción que siempre recibía. Pero él no retrocedió. Un destello de algo ilegible cruzó su rostro. No era asco ni piedad, era algo completamente diferente. «Reconocimiento, Lord Valerius», dijo el rey, con la voz casi en un susurro. Aún así llegó a cada rincón del silencioso salón. El señor de la fortaleza, un hombre cruel y corpulento, se adelantó apresuradamente. «Su Majestad». Valerius tartamudeó, inclinándose profundamente. «Perdone a esta criatura. Es una sifón marcada, una sirvienta del más bajo orden. Un error. Será castigada por estar a su vista». El rey Khalin no apartó la vista de Ara. Sus ojos plateados sostuvieron los de ella. Una audiencia cautiva de su poder. «Ella no es un error», le soltó la barbilla. La ausencia de su tacto dejó un frío fantasma en su piel. Giró la cabeza ligeramente, dirigiéndose al tembloroso señor sin honrarlo con su mirada. «Has guardado algo que es mío». La confusión se extendió por el salón. La propia mente de Ara se quedó en blanco por la conmoción. ¿Suyo? ¿Qué podía querer decir? «Su Majestad, yo no entiendo», gimoteó Valerius. «No necesitas entender», afirmó el rey con sencillez. Volvió a mirar a Ara, su expresión inmutable, una máscara de control helado. «Esta viene conmigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y brillantes como carámbanos. «Ella viene conmigo». No era una petición, era la reclamación de una propiedad. Ara sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. El miedo, puro y absoluto,
luchaba con un destello vertiginoso e imposible de otra cosa. Algo que no había sentido en más de una década. Esperanza. El viaje a la capital fue una sucesión borrosa de bosques cubiertos de nieve y vientos cortantes. Ahora viajaba sola en un carruaje cerrado. El rey cabalgaba delante en un enorme caballo de guerra negro, una figura solitaria contra el interminable paisaje blanco. Lo observaba a través de la pequeña ventana, un hombre que parecía más parte del invierno que un viajero de paso. Nunca parecía sentir el frío que se filtraba por las paredes del carruaje y se instalaba en lo profundo de su médula. Su ciudadela era una aguja de piedra negra y hielo que se alzaba hacia el cielo, una fortaleza tallada en la cima de una montaña. Era un lugar de una belleza impresionante y aterradora. Era un palacio hecho con el corazón del invierno. Mientras la conducían por sus vastos y resonantes salones, sintió que el frío se intensificaba. Irradiaba de las propias paredes, una escarcha antigua y permanente que los rugientes fuegos de cada hogar no podían tocar. Le dieron aposentos más grandes que cualquier habitación en la que hubiera estado, amueblados con maderas oscuras y pesadas pieles. Le prepararon un baño y le dejaron ropa nueva, un sencillo pero cálido vestido de lana de un gris profundo. Nadie le habló. Los sirvientes se movían con una eficiencia silenciosa y temerosa, sus ojos esquivando los de ella, esquivando la marca en su brazo. Era un fantasma en un palacio de hielo. Esa noche, él vino. Entró en sus aposentos sin llamar. Su presencia absorbió inmediatamente el calor de la habitación. Se paró junto al fuego, sus anchos hombros bloqueando su escaso calor. Se había despojado de sus pesadas pieles de viaje por una simple túnica y pantalones negros. Parecía menos un rey y más un depredador en su propio dominio. «¿Te estás preguntando por qué estás aquí?», dijo. No era una pregunta. Ara tragó saliva, con la garganta seca. Solo pudo asentir, sus manos retorciendo la tela de su nuevo vestido. Se apartó del fuego. Sus ojos plateados la inmovilizaron en su sitio. «Esa marca en tu brazo. Te llaman sifón. Dicen que extraes el calor del mundo». «Fue un accidente», susurró ella, las palabras oxidadas por el desuso. Era una niña. No lo sabía. «Lo sé», dijo él, y la simple afirmación la silenció. Lo que ellos llaman una maldición es simplemente un poder que no entienden, un fuego sin hogar, incontrolado, salvaje. Dio un paso más cerca. Ella luchó contra el impulso de retroceder. «Yo también tengo una maldición, o un poder. La distinción ha perdido sentido a lo largo de los siglos». Levantó la mano. Ella observó, hipnotizada, cómo un delicado rastro de escarcha florecía en el dorso de su guante de cuero, brillando a la luz del fuego. «Mi sangre corre con el invierno. Mi poder es el hielo. Me preserva, me hace fuerte, pero también me está consumiendo». Su voz era un monótono bajo, desprovisto de autocompasión. La recitación de un hecho aceptado desde hacía mucho tiempo. El frío se acumula. Año tras año. Se hace más fuerte. Debo luchar constantemente para evitar que me congele desde dentro. Pronto, la lucha estará perdida. Agra lo miró fijamente a este hombre increíblemente poderoso y por primera vez no vio a un rey. Hassan a un prisionero, un hombre bien cerrado en una jaula de su propia creación. «¿Crees que puedo ayudar?», dijo en un suspiro al darse cuenta. Mi fuego». «Fuego y hielo», dijo él, con la mirada intensa. «El equilibrio más antiguo. Lo vi en ti en el momento en que te puse los ojos encima. Un horno a fuego lento, ahogado por la ceniza y el miedo, pero un horno al fin y al cabo». Expuso los términos de su acuerdo con la fría precisión de un general planeando una campaña. Ella no era una invitada, ni una prisionera. Era una solución potencial, una herramienta. Viviría en el palacio, se le daría todo lo que necesitara. A cambio, ella existiría. Su presencia, su calor latente, podría ser suficiente para frenar el avance de su escarcha interior. «Hay reglas», continuó, su voz endureciéndose. «No hablarás de esto con nadie. No saldrás de estos aposentos sin mi permiso.
y no me tocarás bajo ninguna circunstancia. La orden final fue pronunciada con un filo de acero absoluto. Mi control es preciso, pero un solo toque de piel desnuda podría congelarte por completo. ¿Entiendes? Entendió las palabras, pero la implicación era un abismo que no podía cruzar. Él era tan poderoso, era letal, estaba tan solo que tenía que advertir a la gente que se alejara de su propia piel. Sí, Su Majestad, susurró. Él asintió con un movimiento brusco y decidido. Eso es todo. Se giró para irse. Espera, dijo ella, la palabra escapándose antes de que pudiera detenerla. Se detuvo en la puerta, de espaldas a ella. ¿Por qué?, preguntó ella, con la voz temblorosa. ¿Por qué yo? Debe haber otros con fuego. Él guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, casi forzada. No hay ninguno. He buscado durante siglos. Miró por encima del hombro, y en sus ojos ella vio un destello de algo que se parecía devastadoramente a la soledad. Solo has existido tú. Luego se fue, dejándola sola en el repentino y aplastante silencio. La habitación se sentía más fría que antes de su llegada. Los días que siguieron fueron un estudio de observación silenciosa. Aga permaneció en sus aposentos, una jaula dorada donde era alimentada, vestida y completamente aislada. El rey no volvió a visitarla. Solo lo veía desde su ventana, una figura lejana cruzando los patios de entrenamiento, sus movimientos fluidos y mortales, o una silueta en una torre alta, mirando su reino helado. El límite que él había establecido era absoluto, y sin embargo, la intimidad se colaba por las grietas. Una noche se despertó temblando. El frío del castillo finalmente había roto su capullo de pieles. Encontró una nueva manta a los pies de su cama, una magnífica piel de oso de las nieves, increíblemente gruesa y cálida. No estaba allí cuando se fue a dormir. No tenía ningún olor, salvo el vago y limpio aroma a invierno que se aferraba a él. En otra ocasión, mientras se le concedía un momento en la vasta y silenciosa biblioteca, encontró un libro abierto sobre una mesa. Era una historia de los primeros magos. Sus páginas detallaban el antiguo equilibrio de los poderes elementales. Un pasaje sobre los portadores del fuego estaba subrayado con una tenue línea plateada, como si hubiera sido trazada por un dedo escarchado. Empezó a ver más allá de la máscara del rey de la escarcha. Vio al hombre que leía historias solo en la oscuridad de la noche. El hombre que se aseguraba de que su extraña protegida marcada estuviera abrigada. El hombre que llevaba el peso de un reino y una maldición sobre sus anchos hombros. Una tarde, él la convocó. No la llevaron a la sala del trono, sino a una vasta cámara con cúpula de cristal en la cima de la aguja más alta. Era una casa de fieras, pero no para animales. Era para su lobo. Él estaba en el centro de la habitación, y a su lado había una bestia de tamaño imposible. Un lobo tan negro como una noche sin estrellas, con hombros tan anchos como los de un toro y patas del tamaño de platos. Sus ojos eran del mismo gris plateado que los del rey, inteligentes y antiguos. Pero fue lo que llevaba en la cabeza lo que la hizo jadear. Un bozal de hierro, complejo y cruel, estaba cerrado sobre las poderosas mandíbulas del lobo. No era una simple sujeción, era una jaula de gruesas barras y placas de hierro negro con un pesado candado bajo la barbilla. La escarcha se aferraba al metal, y con cada exhalación del lobo, una nube de vapor helado escapaba de la reja. Mi otra mitad, dijo Colin en voz baja. Estaba de pie junto a la bestia, con la mano apoyada en el espeso pelaje de su cuello. Cuando la maldición es fuerte, se manifiesta más poderosamente en esta forma. Mi aliento puede congelar el corazón de un hombre en su pecho a 10 pasos de distancia. La miró, con expresión sombría. El bozal es una necesidad. Contiene lo peor. No se ha quitado en años. Ara miró fijamente al lobo. Este le devolvió la mirada sin agresividad. Había una profunda y cansada tristeza en sus ojos plateados, una resignación a su fría prisión. Vio cómo el metal helado se clavaba en el pelaje alrededor de su hocico, la forma en que mantenía su magnífica cabeza baja. ¿Duele?, susurró. La pregunta era para el hombre y para la bestia. La mandíbula de Colin se tensó. Es incómodo.
Una subestimación magistral. Ella podía ver la verdad en los ojos del lobo. Era una agonía. Dio un paso vacilante hacia adelante. El lobo no se movió, no gruñó. Simplemente la observó. El aire a su alrededor era gélido, una burbuja de puro invierno. Te muestro esto para que entiendas lo que está en juego, dijo Colin, su voz una advertencia grave. Para que entiendas el límite. Esto es contra lo que estoy luchando. Esto es lo que debo controlar. Ella vio la verdad. Entonces las visitas nocturnas que se habían convertido en un ritual silencioso, en las que él se paraba en su puerta por unos momentos antes de retirarse, como si su mera presencia fuera un bálsamo, no eran solo para su beneficio. Él la estaba cuidando. Los libros, las mantas, eran pequeños gestos de cuidado de un hombre que había olvidado cómo darlos. Él estaba empezando a ver más allá de su marca, más allá de su daño, y a ver a la mujer debajo. Y ella, a su vez, estaba viendo el alma solitaria y agobiada dentro del rey de la escarcha. El acuerdo tácito se estaba deshilachando por los bordes. La distancia clínica se estaba disolviendo en algo frágil y terriblemente real. No todos veían esta frágil conexión como algo esperanzador. Lord Valerius, el antiguo señor de su fortaleza fronteriza, había sido parte del consejo del rey durante años. Era un hombre que prosperaba en la proximidad al poder. Un adulador con ojos de víbora. Se había horrorizado cuando Colin le reclamó, pero lo había ocultado bien. Ahora, en el corazón de la ciudadela, su resentimiento se enconaba. Veía a Ara no como una cura, sino como una rival, una carta impredecible que amenazaba la cuidadosa red de influencia que había pasado décadas tejiendo alrededor del frío y aislado rey. Comenzó su campaña sutilmente, una palabra susurrada al oído de un cortesano sobre los peligros de una sifón tan cerca del trono. Un texto histórico olvidado dejado en las cámaras del consejo detallando cómo los portadores del fuego habían quemado reinos hasta las cenizas. Cultivó una atmósfera de miedo y sospecha a su alrededor. Ara lo sintió en la forma en que los sirvientes ahora se estremecían si se acercaba demasiado, en la forma en que los guardias se tensaban cuando pasaba. Los susurros la seguían como un miasma, marcada, impura, peligrosa. Era un regreso a la vida de la que pensaba que había escapado, y sus viejas dudas sobre sí misma volvieron con fuerza. ¿Estaba equivocado el rey? ¿Era ella realmente solo un monstruo que él intentaba tontamente domar? Valerius la buscó un día en la biblioteca. Ella intentaba leer, pero las palabras bailaban ante sus ojos. Él se acercó con una sonrisa que era todo dientes, una máscara de preocupación paternal. «Mi querida niña», comenzó, su voz suntuosa con falsa simpatía. «Me preocupo por ti». Agra no dijo nada, simplemente apretó más su libro. «El rey. Es un hombre desesperado», continuó Valerius, bajando la voz conspiradoramente. «Se aferra a cualquier destello de esperanza. Pero debes saber que esto no terminará bien para ti. Cuando se dé cuenta de que no puedes ayudarlo realmente, que tu aflicción no es más que un truco de salón, te desechará y su decepción será algo terrible de presenciar». Cada palabra era un dardo cuidadosamente dirigido que golpeaba el corazón de sus miedos más profundos. Que era inútil, que era un fraude, que esta frágil sensación de pertenencia era una ilusión. «Él no es así», logró decir con voz débil. Valerius se rió entre dientes, un sonido bajo y desagradable. «Tú ves al hombre que él quiere que veas. Yo veo los siglos de frío, el pragmatismo despiadado. Te está utilizando, Ara. Eres una herramienta, y las herramientas, cuando se rompen, se desechan». Su veneno se abrió camino en sus pensamientos. Empezó a dudar. Cuando Colin dejaba la manta cálida, ¿era cuidado o simplemente estaba preservando su posible cura? Cuando dejaba el libro, ¿era una conexión o una orden para que estudiara? Valerius intensificó su plan. Convenció al consejo de que el poder de Ara necesitaba ser probado, cuantificado. Por la seguridad del rey, argumentó, su rostro una máscara de leal preocupación. Colin, viendo la lógica y quizás queriendo demostrar su valía a su escéptica corte, aceptó a regañadientes. La llevaron a una profunda cámara de piedra,
un lugar utilizado para entrenar a magos de batalla siglos atrás. En el centro había un bloque de hielo traído de los glaciares profundos. La prueba era simple. Debía derretirlo. Kra se paró frente al bloque, con los ojos del consejo sobre ella. Valerius estaba junto al rey, con una expresión de suficiencia en su rostro. Se quitó los guantes, con las manos temblorosas. Nunca había intentado invocar su poder, solo suprimirlo. Puso las manos sobre el hielo. Cerró los ojos, buscando el calor que sabía que vivía dentro de ella, el horno del que Callin había hablado. Solo encontró un parpadeo, una pequeña y aterrorizada brasa. Empujó. Nada. El hielo permaneció sólido, su frío mordiendo sus palmas. Risas, bajas y crueles, se extendieron entre los señores reunidos. Valerius sonrió. Parece que el poder de la sifón es un mito, declaró en voz alta. Una trágica ilusión. La humillación le quemó las mejillas. Sintió la decepción de Callin como un golpe físico. Aunque él no se había movido, no había hablado. Le había fallado. Era inútil, después de todo. La rabia y la vergüenza luchaban dentro de ella. Un recuerdo afloró, un granero en llamas, gritos, el olor a humo, el terror de ese día, el poder que se había desatado incontrolablemente. El miedo la ahogó, retiró las manos. Pero en ese momento de agitación emocional, algo se encendió. Un pulso repentino y violento de calor brotó de sus palmas. No era un calor suave. Fue un destello de fuego crudo e indómito. El bloque de hielo no se derritió. Explotó. Fragmentos de hielo volaron por el aire como metralla. Los señores gritaron, retrocediendo a trompicones. Un trozo grande giró hacia Callin. Antes de que nadie pudiera reaccionar, él levantó una mano y un muro de aire brillante y sólido apareció ante él, desviando el fragmento. Se hizo añicos inofensivamente contra la barrera invisible. El silencio descendió. Ara se miró las manos, horrorizada. Había perdido el control. Les había dado la razón a todos. Era peligrosa. «¡Ahí está!», gritó Valerius, señalándola con un dedo triunfante. «Ya ven, incontrolada, una amenaza. Podría haber matado al rey». Pero Callin no miraba el hielo destrozado. La miraba a ella, y sus ojos plateados no estaban llenos de ira o miedo. Ardían con una luz feroz y brillante. Avanzó a grandes zancadas, ignorando las protestas de su consejo. Se detuvo frente a ella, su presencia un muro de fría certeza. Miró sus manos temblorosas, luego encontró su mirada aterrorizada. «No es un mito», dijo, su voz baja, pero con una autoridad absoluta. Se volvió para enfrentar al atónito consejo, su mirada barriéndolos como una tormenta de invierno. «Es un poder que ha sido enjaulado, y no permitiré que se burlen de él». Se volvió hacia Ara, su voz suavizándose solo para ella. «Ven, esta farsa ha terminado». Se dio la vuelta y salió de la cámara, esperando que ella lo siguiera. Y mientras lo hacía, vio la expresión en el rostro de Valerius, una máscara de puro odio asesino. Había fallado en desacreditarla, y al hacerlo, había revelado su propia mano. La amenaza ya no eran solo susurros y dudas. Era un hombre en el corazón de su mundo que la vería destruida, y al rey con ella si se interponía en su camino. El invierno se intensificó fuera de la ciudadela, un reflejo del creciente frío dentro de sus muros. La defensa del rey la había solidificado las líneas de batalla. La corte estaba dividida. Valerius y su facción se volvían más audaces en su oposición, mientras que algunos otros miraban a Ara con un nuevo y vacilante respeto. Callin se retiró aún más en sí mismo. El fracaso público de la prueba, seguido de su violento éxito, parecía haberle pasado factura. Pasaba más tiempo en la casa de fieras con su lobo o en el silencio helado de la sala del trono. El frío que irradiaba de él se hizo más potente, la escarcha en sus guantes más pronunciada. Agra supo con una certeza que la aterrorizaba que su control se estaba desvaneciendo. El invierno interno estaba ganando. Una noche, una ventisca descendió sobre la montaña. Fue una tormenta de furia sobrenatural. Vientos que aullaban como almas condenadas. Nieve tan espesa que parecía que el mundo había sido tragado por un vacío blanco.
Las propias piedras de la ciudadela gemían bajo el asalto. Ara estaba en sus aposentos, mirando el fuego cuando un temblor recorrió el castillo. No era por la tormenta. Fue un pulso de poder profundo y resonante. Una ola de frío absoluto que apagó las velas e hizo que el fuego de su hogar se redujera a unas pocas brasas azules. Su corazón se detuvo. Kellyn abrió la puerta de golpe y corrió. Los pasillos estaban oscuros e increíblemente fríos, los tapices rígidos por la escarcha. Sirvientes y guardias se acurrucaban en las puertas, con los rostros pálidos de miedo. La miraron pasar, una figura solitaria corriendo hacia la fuente del aterrador frío. Las puertas de la sala del trono estaban congeladas, cubiertas por una gruesa capa de hielo. Podía sentir el poder que irradiaba desde dentro, una ventisca cruda e indómita que se había desatado. Puso las manos sobre el hielo y por primera vez no se inmutó ante la oleada de calor que respondió a su miedo. El hielo siseó y se derritió bajo su tacto, y empujó las pesadas puertas para abrirlas. La escena en el interior le robó el aliento. La vasta cámara era una caverna de hielo. La escarcha cubría cada superficie, colgando en grandes y brillantes candelabros del techo. Los guardias que habían estado de servicio estaban congelados en su lugar, estatuas de agonía, sus rostros grabados con conmoción. En el centro de la habitación, en el estrado donde se sentaba el trono, estaba la fuente. Kellyn estaba de rodillas, pero ya no era un hombre. Su gran forma de lobo negro estaba desplomada contra el trono, y de ella brotaba un torrente de frío mortal. El bozal de hierro todavía estaba en su lugar, pero estaba fallando. La escarcha salía de la reja como humo, y el metal estaba blanco con una capa de hielo tan gruesa que parecía haberse convertido en parte de la bestia. El hielo se extendía desde sus patas, cubriendo el estrado, bajando por los escalones, congelando la propia piedra de su castillo. Sus ojos plateados estaban abiertos, pero nublados. La luz en ellos se desvanecía. Estaba perdido en la tormenta de su propio poder. La maldición finalmente lo abrumaba. Estaba muriendo. Las puertas detrás de ella se abrieron de golpe. Lord Valerius entró, flanqueado por su propio contingente de guardias leales. Contempló la escena con una mirada de sombrío triunfo. «Es como temía», anunció, su voz resonando con falso dolor. «El rey está perdido. La maldición lo ha reclamado. Es un peligro para todos nosotros». Desenvainó su espada, su acero pulido brillando en el aire helado. «Debe ser sacrificado por el bien del reino». Sus guardias avanzaron, con las espadas desenvainadas. Ara se movió sin pensar, plantándose al pie del estrado entre ellos y el rey moribundo. «No», dijo, su voz temblorosa pero firme. Valerius se burló. «Apártate, Sifón. Esto no te concierne. Tu experimento ha fallado». «No lo tocarás», dijo ella, su voz elevándose, ganando una fuerza que no sabía que poseía. Abrió los brazos, protegiendo el camino hacia la forma congelada de Kellyn. «No seas tonta», gruñó Valerius, perdiendo la paciencia. «Ya está muerto. Eso es solo un cascarón de hielo y furia. ¡Atrápenla!». Los guardias dudaron, sus ojos en las olas de frío que salían del lobo. Tenían miedo, pero Valerius era más aterrador. Comenzaron a avanzar. Ara sintió una desesperación tan profunda que amenazó con destrozarla. Se acabó. Iba a morir. Y ella era impotente para detenerlo. Miró al gran lobo moribundo, a la agonía en sus ojos desvanecidos, a la cruel jaula congelada en su rostro. Había estado solo durante siglos, y ahora moriría solo, aprisionado en hielo y hierro. No. Una sola palabra, un grito silencioso en su alma. No dejaría que terminara así. Le dio la espalda a Valerius y sus hombres. Subió los escalones helados del estrado. Cada paso un acto de desafío, ¿no? El frío era algo físico, un muro de cuchillas de afeitar que le cortaban la piel. Su vestido comenzó a endurecerse con la escarcha. Su aliento se cristalizó frente a su rostro. Sentía como si su sangre se estuviera convirtiendo en aguanieve en sus venas. Los guardias se detuvieron, observando en silencio atónito. Incluso Valerius estaba paralizado por la pura audacia de sus acciones. Llegó hasta el lobo. Estaba tan quieto,
Solo el leve temblor del frío que brotaba de él demostraba que todavía estaba vivo. Extendió una mano temblorosa. Su guante apenas la protegía de la abrasadora escarcha. Le tocó el hombro. El frío era tan intenso que era como quemarse. A través del dolor, lo sintió. Un parpadeo de su conciencia en lo profundo de la tormenta. Una chispa de reconocimiento, una súplica silenciosa. Su mirada se posó en el bozal. El hierro ya no era negro. Era blanco, cubierto de capas de hielo sobrenatural, fusionado con el pelaje y la carne debajo. Vio el dolor que le estaba causando. Una agonía constante y desgarradora además de la maldición que lo estaba matando. Le había dicho que nunca lo tocara. Le había advertido sobre el bozal, pero sus reglas eran para un mundo en el que él tenía el control. Ese mundo había desaparecido. Se arrancó los guantes, arrojándolos al suelo helado. Ignoró los jadeos de abajo. Sus manos, pálidas y llenas de cicatrices, sintieron el brutal frío del aire. Se arrodilló ante la cabeza del gran lobo. Lo miró a los ojos, tratando de verter toda su voluntad, todos sus sentimientos desesperados e inconfesados en esa única mirada. «Estoy aquí. No estás solo». Luego colocó sus manos desnudas sobre el candado de hierro congelado del bozal. El dolor fue inmediato y absoluto. Fue un grito de 1000 agujas heladas clavándose en sus palmas. La carne de sus manos se congeló instantáneamente al metal, el frío subiendo por sus brazos, apuntando a su corazón. Puntos negros bailaron en su visión. Esto era todo. Así es como moriría, congelada junto al hombre que intentaba salvar. Pero bajo la agonía, algo más se agitó. La brasa que había luchado por encontrar en la cámara de pruebas, la que había parpadeado y muerto, ahora sintió la escarcha mortal. No se encogió ante ella. Rugió en desafío. Una negativa a dejarlo ir. Un amor que ni siquiera se había atrevido a nombrar. Una rabia protectora contra el hielo, contra el hierro, contra el hombre que se atrevería a golpearlo cuando estaba caído. Fue el detonante. El fuego brotó de sus manos. No fue el destello salvaje y destructivo de antes. Esta fue una ola de pura luz dorada líquida. Un calor controlado y enfocado que brotaba de sus palmas. Era el calor de 1000 amaneceres, el calor del fuego de una forja, el suave resplandor de un hogar. La marca en su brazo ardió, las feas líneas negras de la maldición se convirtieron en un radiante sigilo arremolinado de luz dorada. El hielo del bozal no solo se derritió, se vaporizó con un siseo ensordecedor. El candado de hierro congelado se puso al rojo cereza, luego naranja, luego blanco. El metal se ablandó, gimió, y con un sonido como una cadena rompiéndose, el candado se hizo añicos. Ara tiró. El bozal se desprendió en sus manos. Ya no era una jaula, sino un trozo retorcido de metal fundido. Lo arrojó a un lado, donde resonó contra el suelo helado. Por primera vez en años, el lobo del rey era libre. Dio una gran bocanada de aire temblorosa, y por un momento temió que una ráfaga de escarcha brotara de él. Pero la luz dorada de sus manos no se detuvo. Fluyó de ella, sobre él, una marea de calor que hacía retroceder el invierno sin fin. La escarcha de su pelaje retrocedió. El hielo que cubría el estrado comenzó a agrietarse y gemir. El frío mortal de la habitación disminuyó, reemplazado por un calor suave e imposible. La cabeza del lobo se levantó. Sus ojos plateados, ahora claros y afilados, encontraron los de ella. La tristeza cansada había desaparecido, reemplazada por un asombro crudo y abrumador. Lentamente, con una gracia que desafiaba su enorme tamaño, comenzó a cambiar. El pelaje negro retrocedió. La poderosa forma se transformó y se unió. En momentos, Callin, el hombre, estaba arrodillado donde había estado el lobo. Estaba pálido, debilitado, pero estaba completo. La escarcha mortal había desaparecido de sus ojos. La miró a ella, a sus manos, que todavía brillaban con una suave luz dorada. Miró la marca en su brazo, ya no una marca de vergüenza, sino algo de belleza y poder. Ara suspiró, su voz áspera por el desuso. Detrás de ellos, en el suelo de la sala del trono, Lord Valerius miraba,
su rostro una máscara de incredulidad y terror. «Imposible», susurró. La cabeza de Kaelin se levantó de golpe, sus ojos plateados, ahora claros y fríos como un amanecer de invierno, inmovilizaron al traidor en su lugar. No necesitó levantar la voz. El puro poder concentrado en su mirada fue suficiente. «Guardias», dijo, y los dos hombres que habían estado congelados se descongelaron con un gemido, avanzando a trompicones, su lealtad regresando de inmediato. «Lleven a Lord Valerius a la celda más profunda. Allí esperará mi juicio». Valerius no luchó. Simplemente miró, derrotado, mientras era arrastrado, sus ambiciones convertidas en cenizas por un poder que nunca podría haber comprendido. La sala del trono volvió a quedar en silencio, salvo por el goteo del hielo derritiéndose. Kaelin se volvió hacia Ara. Lenta y vacilantemente, extendió la mano y tomó las de ella. Ella se preparó para el frío, pero su piel estaba simplemente fresca, como una piedra en una mañana de primavera. La escarcha letal había desaparecido. Miró sus manos unidas, la piel de ella brillando, la de él pálida y surcada por tenues venas azules. «Estaba equivocado», dijo, su voz cargada de emoción. «Fui un tonto». «Te estabas muriendo», susurró ella, la luz de su mano desvaneciéndose lentamente a medida que su pánico disminuía. «Tenía miedo», la corrigió él apretando su agarre. «No de la maldición. Acepté ese destino hace mucho tiempo. Tenía miedo de esto, de ti, de arrastrarte a mi final». Finalmente la miró a los ojos, y la cruda vulnerabilidad allí destrozó la última de sus defensas. «Puse reglas para mantenerte a salvo de mí, pero era yo quien necesitaba ser salvado». Levantó su mano, la que tenía la marca brillante, y rozó sus nudillos con los labios. El toque fue eléctrico, un encuentro de frío y calor, de invierno y verano. «Nunca fuiste una maldición», susurró contra su piel. «Fuiste la cura». Lágrimas que no sabía que estaba conteniendo brotaron de sus ojos y trazaron caminos calientes por sus frías mejillas. Él las secó suavemente con su pulgar. «La marca», dijo ella, con la voz entrecortada. «Me marcaron como un monstruo. Te marcaron por lo que no podían entender», dijo suavemente. «Déjame darte una marca que todos entenderán». Sostuvo su brazo, su mirada en el ahora dorado sigilo. Bajó la cabeza y tocó la marca con sus labios. Un suave calor se extendió desde su tacto, encontrando el fuego en su piel. No fue un beso de pasión, sino de reverencia, de aceptación. Cuando se apartó, un tenue trazo plateado de una corona había aparecido, entretejido con el oro de su propio poder. El escudo real ya no era la marcada. Era suya, y él finalmente era suyo. El amor que no se había atrevido a nombrar. Él habló con sus ojos, con su tacto, con el calor de su aliento contra su piel. En el corazón de un castillo que se descongelaba, dos almas, una vez rotas y solas, se volvieron completas. Pasaron 3 meses. La primavera llegó a las tierras del norte, una estación que el reino no había sentido de verdad en siglos. Las nieves retrocedieron de las laderas más bajas de la montaña, y por primera vez en la memoria viva, brotes verdes se abrieron paso a través de la tierra descongelada en los patios de la ciudadela. Ara estaba en un balcón alto con vistas a uno de esos patios, donde antes solo había habido nieve y roca erosionada por el hielo. Ahora había un jardín, vibrante de nueva vida. Lo había sacado de la tierra helada, su calor suave y controlado, nutriendo las semillas latentes. La gente del castillo que una vez la había temido ahora la llamaba la reina del fuego, el corazón del sol. Acudían a ella no con desprecio, sino con reverencia. La marca en su brazo era algo hermoso, el fuego dorado y la corona plateada, un testimonio de su verdadera naturaleza. Ya no usaba los guantes. Sus manos volvían a ser suyas. Un par de brazos fuertes la rodearon por detrás y una familiar y reconfortante frescura se presionó contra su espalda. Kaelin apoyó la barbilla en su hombro, su aliento cálido contra su oído. «Mi reina está obrando milagros de nuevo», murmuró, su voz un retumbo bajo que vibró a través de ella. Ella sonrió reclinándose en su abrazo. «La tierra solo necesitaba un poco de ánimo. Al igual que yo», dijo suavemente,
Su tacto ya no era peligroso, pero siempre sería fresco. El tacto de ella ya no era un arma, pero siempre sería cálido. Eran un equilibrio perfecto, dos mitades de un todo. Lord Valerius había sido exiliado a la misma fortaleza fronteriza donde ahora una vez fregó suelos, despojado de sus títulos y poder. Un final apropiado para un hombre que solo veía a las personas como herramientas. El reino, bajo el gobierno conjunto de su rey de la escarcha y su reina del fuego, comenzaba a prosperar. El miedo que lo había cubierto todo como una fina capa de hielo finalmente se estaba derritiendo. Kalin la giró en sus brazos, sus ojos plateados suaves y llenos de un amor que a veces todavía le quitaba el aliento. Las duras líneas de su rostro se habían suavizado. El invierno perpetuo en su alma había dado paso a un suave otoño. Todavía era poderoso, todavía era un rey, pero ya no estaba solo. Pasé siglos creyendo que mi poder era una jaula, dijo, colocando un mechón suelto de su cabello detrás de su oreja. Que amar, que tocar, era destruir. Y ahora, susurró ella. Él sonrió, una sonrisa verdadera e impresionante que fue como el sol rompiendo las nubes de invierno. Ahora sé que mi poder simplemente estaba incompleto. Estaba esperando a su otra mitad. Se inclinó y la besó. Un beso lento y tierno que hablaba de promesas cumplidas y un futuro lleno de calor. Fue un beso de equilibrio, de regreso a casa. Ella ya no era inútil, invisible o maltratada. Era una reina, amada y poderosa, el corazón de su rey y de su reino. Y él, el temido rey de la escarcha, la bestia con bozal, fue por fin verdaderamente libre. Juntos vieron ponerse el sol sobre su nuevo mundo. Un mundo donde el fuego y el hielo no se destruían mutuamente, sino que creaban una paz perfecta y duradera.